Feliz Día del Señor, amados hermanos y todos nuestros amigos. Qué bueno es encontrarnos de nuevo para alabar y adorar juntos a Dios y aprender de su palabra. Reciban todos un fraternal saludo. Estamos en la serie Enfrentando tiempos difíciles. El tema de hoy es Enfrentando los tiempos difíciles de la depresión. Se dice que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Afecta a la mayoría de las personas. Nadie es inmune a ella, ni aún los cristianos. Puede afectar a hombres y mujeres y a todas las edades. La depresión se puede definir como un estado de abatimiento general, donde hay tristeza y apatía, pérdida de la esperanza y no hay interés en el futuro. Es importante saber que los cristianos sufren depresión y que la depresión no es un pecado, aunque una de las causas puede ser el pecado. Hay dos conceptos que es necesario conocer. El primer concepto es ¿qué es la depresión? La depresión es la reacción de nuestra alma a situaciones adversas y tristes, normales en cualquier persona. El problema radica en dejar que los sentimientos de abatimiento, de tristeza, angustia o desánimo gobiernen nuestra vida. En el Salmo 42 encontramos un hombre envuelto en una intensa lucha personal. En el versículo 3 el salmista describe su condición y dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. En el versículo 6, con una franqueza asombrosa confiesa: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. En el versículo 11 reconoce el peligro de permitir que sus sentimientos dirijan su vida. Confronta su corazón y dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Luego con tono firme le ordena: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. El segundo concepto que necesitamos conocer es cuáles son las causas de la depresión. La depresión puede ser desencadenada por múltiples causas. Entre ellas podemos mencionar las causas físicas, tales como dieta inapropiada, falta de descanso, falta de ejercicio, enfermedades, disfunciones hormonales. También tenemos la depresión reactiva, generada por una pérdida, como la muerte de un ser amado, la pérdida de un trabajo o de alguna posesión. También está presente la depresión por la presencia del pecado. Por último, tenemos la depresión causada por las desilusiones, por las presiones, las frustraciones, lo cual genera enojo, autocompasión y la pérdida de la esperanza. Además, los cristianos tenemos un astuto adversario de nuestras almas, el cual busca desviarnos de nuestro andar con Dios, y su arma más poderosa es la depresión o el desaliento, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de incertidumbre, de confusión, enfermedades, escasez, etc. En la palabra de Dios encontramos varios personajes que experimentaron periodos de depresión. Vamos a considerar tres de ellos: a Moisés, a Elías y a Jonás. A través de sus historias vamos a hacer tres observaciones que nos ayudarán a entender la depresión y cómo manejarla. La primera observación es que los tres hicieron oraciones pidiendo a Dios la muerte.
En cada caso, el desaliento fue tan profundo que desearon morir. El primero que le pidió a Dios que quería morir fue Moisés, el cual por mucho tiempo había soportado las quejas de los israelitas, quienes bajo su liderazgo experimentaron la intervención y la provisión de Dios. Pero su descontento constante deprimió tanto a Moisés que en su angustia él clamó a Dios. En Números 11, versículos 13 al 15, dice: todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El segundo que le pidió a Dios que le quitara la vida fue Elías, un extraordinario profeta, el cual había visto a Dios obrar de manera poderosa en el Monte Carmelo. Aquel día el dios pagano Baal fue desacreditado y sus 450 falsos profetas degollados. Cuando Jezabel, la esposa del rey, escuchó lo que había sucedido, decidió matar a Elías, el cual escapó al desierto lleno de temor y le suplicó a Dios que le quitara la vida. En Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El tercer personaje fue el desobediente profeta Jonás, el cual después de su fuga ante el llamado de Dios y su experiencia submarina con la ballena, se arrepintió y obedeció a Dios al llevar el mensaje a Nínive. Esta gran ciudad, en respuesta a la proclamación del inminente juicio divino, se volvió a Dios, se arrepintió en silicio y en ceniza. Y Dios, al ver el arrepentimiento de Nínive, tuvo compasión. Jonás 3, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás, en lugar de sentir gozo por la misericordia de Dios, se apesadumbró, se enojó y le pidió a Dios que le quitara la vida. En Jonás 4, versículos 2-3 dice: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. La segunda observación es notar las razones del desaliento y la desesperanza en estos hombres de Dios. En cada caso había más razón para el júbilo que para la depresión. Todos habían visto obrar el poder de Dios. Surge la pregunta: ¿por qué entonces el desaliento y la desesperanza? Encontramos tres importantes razones. La primera es una razón física. En el caso de Moisés, él había abusado de sus reservas de energía física y nerviosa, ya que mantener el vínculo entre una gran cantidad de personas descontentas y Dios era una tarea sobrehumana, y Moisés había tratado de llevarla solo. En el caso de Elías, la tensión y el estrés emocional generado al enfrentar los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, unido a la carrera de 32 kilómetros hasta Jezreel, luego la fuga de la presencia de Jezabel hacia el desierto y la abstinencia de comida, lo dejaron exhausto, emocional
y físicamente. En el caso de Jonás, después de proclamar su mensaje a una ciudad tan grande, de 3 días de camino, quedó agotado emocionalmente y con su cuerpo físico exhausto y afectado por el intenso calor del sol. Jonás, desalentado, sale de la ciudad y construye un refugio para protegerse de los rayos del sol. Pero cuando se marchitó la calabacera preparada por Dios, en Jonás 4, versículo 8 dice que el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. La segunda razón la podemos llamar una razón egoísta. Moisés había sido generoso en el cuidado de Israel, de tal manera que cuando la ira de Dios se encendió contra el pueblo por su idolatría, Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre de su libro para que el pueblo fuera perdonado. Moisés se entregó a la autocompasión, centrándose en sí mismo. En el caso de Elías, éste le manifestó a Dios una extraña desilusión de sí mismo, cuando dice en el versículo 4, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Su autoestima recibió un terrible golpe. En los versículos 10 y 14, él se queja diciendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba absorbido por la autocompasión. En el caso de Jonás, este le reprocha a Dios su misericordia por Nínive. Pero el verdadero problema es que cuando Dios no realiza el juicio sobre la ciudad, Jonás siente que su reputación y autoestima se viene abajo y él se enoja. La tercera razón es espiritual. Aunque estos eran verdaderos hombres de Dios, en cada caso había una profunda decepción espiritual y un sentido de fracaso personal. En Moisés había un sentido de estar desconectado de Dios. Y este es un sentimiento común en la depresión. En Números 11, versículos 11 al 15 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés sentía que era un fracaso, por lo que era mejor morir. Elías había tenido una intensa experiencia emocional en el Monte Carmelo y esperaba que todos se volvieran al verdadero Dios. Pero su apasionamiento desaparece y escapa al desierto. De forma errónea, Elías pensó que él estaba solo en su celo por Dios y repite 2 veces las mismas palabras. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías sentía que era un fracaso y era preferible morir. En el caso de Jonás, su arrepentimiento y posterior proclamación del mensaje de Dios a Nínive había sido un acto valiente. Él había obedecido al Señor, pero luego, por el arrepentimiento nacional, Dios decide perdonar la ciudad. Entonces, ¿cómo podría un profeta desacreditado estar seguro de que esto no volvería a pasar? Jonás se sintió fracasado como profeta y deseaba la muerte. La tercera observación tiene que ver con el tratamiento de Dios para cada uno de sus siervos, a quienes muestra su tierna compasión. Dios en ningún caso los amonestó.
ni los reprendió por estar deprimidos. Tampoco respondió sus oraciones de que les quitara la vida. Dios tenía el remedio apropiado para cada uno de ellos. Para Moisés prescribió la ayuda de 70 ancianos capaces y llenos del Espíritu, quienes compartirían su carga y la responsabilidad del liderazgo. En Números 11, versículo 23, Dios le da una tierna encomienda y le renueva su promesa. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El tratamiento para Elías fue 2 largos sueños y 2 comidas de Dios. Elías recibió comida, bebida y descanso. Y luego Dios le ordenó ir a un lugar distante y solitario donde pudiera hablarle a solas y revelarse a él. Allí le ofreció la seguridad de que no estaba solo. Elías tenía el apoyo moral de 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Para Jonás el Señor preparó una calabacera como refugio. Y por medio de la irritabilidad del profeta, cuando se marchitó la calabacera y su indiferencia por la arrepentida Nínive, Dios le reveló a Jonás su compasión por aquellos que se vuelven de sus malos caminos. Hermanos amados, en estas 3 biografías del Antiguo Testamento encontramos principios y lecciones que son apropiadas para nosotros en estos tiempos difíciles y de grandes presiones que predisponen a la depresión. Hay maneras de resolver el problema y contrarrestar las causas de la depresión. Algunas de ellas son tiempo para descansar, dieta apropiada, ejercicio físico, delegar tareas o compromisos de importancia secundaria, examen médico para descartar causas físicas, pasar tiempo a solas con Dios en oración y lectura de la Biblia. Si hay pecado en la vida, confesarlo a Dios, ver el futuro con esperanza y aceptar el apoyo de otras personas. Hermanos amados, Dios se deleita en restaurar a sus hijos deprimidos y desalentados, porque Dios nos ama, nunca nos abandona y en Él tenemos esperanza. Amén. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, recibe nuestra alabanza y adoración. Te damos gracias por tu amor infinito, Señor, que nos cubre, que nos fortalece y que nos da esperanza. Vivimos tiempos difíciles que afectan nuestras emociones. En este momento, Señor, te entregamos a ti toda tristeza, toda aflicción, todo desaliento o desilusión. Señor, llénanos de tu gozo, llénanos de tu amor. Declaramos que nuestra esperanza está en ti. Y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.